Señoras y señores, bienvenidos a los combates finales de las jornadas post-MIR. Esta noche vamos a comenzar con un apasionante combate para el que nos va a acompañar la mejor, la incomparable, la maravillosa, la polifacética, Cristina Sunshine. Un aplauso para Cristina Sunshine y Antonio. Vengo con acompañante. Ellos dos van a moderar el combate entre, atención, Redoble de tambores. pam, 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 con procedente del Hospital de Lenares, con 75 kilos, Por ejemplo. por ejemplo, vamos Por a decirlo decir así, algo. y representante del Hospital Pequeño, con ustedes, Luis Head, Luis Cabeza. ¡Vamos! Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Ha caído igual. No pasa nada. Él proviene de Almería, pero llegó hasta Madrid y ha llegado a una fecha que es el 12 de octubre, con 75 kilos también. Para que no haya controversia en este caso. Recibimos con un fuerte aplauso al líder del corazón de la cardiología, a Felipe Díez. ¡Vamos! Que comience el combate. Bueno, chicos, ¿qué tal? Bueno, yo soy internista. Me formé en un hospital grande, es verdad, pero ahora estoy en uno pequeño. No sé, tengo ciertas inclinaciones aquí hacia Luis, pero no pasa nada. Felipe, yo también te apoyo, no te preocupes. Bueno, la primera pregunta que os voy a lanzar es, casi todos los hospitales pequeños son más jóvenes y se supone que los hospitales más jóvenes pues tienen personal más joven también, más implicado en la docencia. ¿Creéis que esto es verdad, que es un mito, que es un bulo? ¿Qué pensáis? Empezamos por Felipe, que le he echado... Lo hemos discutido. Empiezo por aquí. Venga, vale, pues Luis. empezamos por Luis. Primero de todo, un placer estar aquí, sobre todo compartir con Felipe esto, que así hacemos un poquito de memoria. Felipe y yo nos conocemos desde la facultad, que estudiamos juntos en la facultad, sé que son unos cuantos años, aunque aquí debatiendo solamente 2, pero bueno, es un placer estar con él aquí y un poquito discutir, aunque no demasiado. La primera idea de todas va más allá de hospital grande, hospital pequeño. Va a que, por suerte, y esto yo creo que es extensible y luego lo diré en el siguiente debate también, hagáis lo que hagáis, donde lo hagáis, os vais a formar bien, ¿vale? Tenemos un sistema en el que va a garantizar que vais a salir bien formados. Aquí ya vamos a elegir preferencias, opiniones, debatir, pero tened la tranquilidad de que vuestra residencia la vais a poder hacer bien en cualquiera de los sitios donde lo vayáis a hacer. Y que en gran medida vuestra residencia va a depender de vosotros, ¿vale? Un 80% de tu formación como residente va a depender de ti, de cómo te impliques, de cómo trabajes y de cómo hagas las cosas. Y contestando a lo que dice Cristina, es una cosa objetiva. Evidentemente las plantillas de los hospitales pues, más jóvenes, que son los pequeños generalmente, suelen ser plantillas más jóvenes. Podemos discutir si esas plantillas son más o menos docentes, que son más jóvenes es indiscutible, pero yo creo que sí que tienen más cerca la residencia, lo que se siente durante la residencia y tienen quizás más capacidad de empatizar en ese sentido con el residente. Tenemos el hándicap quizás de que hay menos residentes mayores y hay menos ambiente de residente global, que eso probablemente Felipe lo dirá, el adjunto puede ser más mayor, pero el residente, hay un grupo de residentes mayores que te va a formar. Entonces ahí ya pues, podemos discutir si merece la pena formarte de R mayor o de adjunto, pero sin lugar a dudas las plantillas sí que son más jóvenes en los hospitales más pequeños. Bueno, yo voy a hacer como los políticos y voy a contestar lo que me dé la gana sin hacer caso a la pregunta. Yo estuve aquí el año pasado, fue mi primera pelea hospital grande, hospital pequeño. Luis lleva ya 15 o por ahí. Y la verdad es que salí un poco
Voy a hacer una reflexión seria, voy a intentar no reírme, ¿vale? Salí un poco como decepcionado, porque cuando acabó, yo sinceramente os lo digo, me parece un debate, y me puedo equivocar, pero me parece artificial absolutamente, y a los números del MIR, año tras año, los últimos 40, me remito. Pero está bien discutir sobre hospital grande, hospital pequeño, pero el caso es que cuando acabó no os piden levantar tenéis una papeleta de cada color, ¿no? Y la verdad es que fue abrumador el año pasado la cantidad de gente, ganó por goleada, que marcó hospital pequeño, ¿no? Pero abrumadora en plan 80%, 20%. Y a mí me sorprendió muchísimo. Y entonces eso intenté analizarlo ayer cuando pensaba en esta charla, que es cuando me la preparé. ¿Por qué puede ser eso? Y solo se me ocurrían 3 o 4 razones. La primera es por romanticismo, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos con el pequeño. Perfecto, si es por eso, pues yo me rindo, ya está, no tengo nada que hacer, ¿no? La segunda es porque vais a funarme, como dicen ahora, ¿no? Pues me parece fantástico. Si es por eso, pues también lo apoyo, ¿vale? Pero creo que la principal razón, o sea, la tercera posible, es porque estáis haciendo un ejercicio de hipocresía de la hostia. Que no la descarto, pero creo que la más probable es la cuarta. Y la cuarta es que no tenemos muy claro, porque yo tampoco lo tengo, qué es un hospital grande y qué es un hospital pequeño. Porque para poder debatir grande versus pequeño, tendremos primero que decir qué es grande y qué es pequeño. Entonces, si te vas a las definiciones de la sanidad, pequeño es menos de 100 camas. Eso es pequeñísimo, ¿no? Utópico casi. Mediano es entre 100 y 300 y grande es por encima de 300. Eso quiere decir que si con esta definición muy clásica usamos, todos vosotros os vais a formar probablemente en un hospital grande. Y de hecho la paradoja es que para poder formaros como residente, el hospital ha tenido que acreditar que era suficientemente grande como para poder daros hueco y cobijo. Entonces, para empezar, la mayoría son grandes. Pero la verdad es que ese límite de 300 me parece que no es habitual. No tienes así que acreditar ser grande, tienes que acreditar ser bueno, que es cosa diferente. Tú puedes ser grande y ser malo, sí, y ser pequeño y ser bueno. No es excluyente una cosa de otra, ¿eh? Es que es un nivel de demagogia, pero no. Plus, o sea, es acojonante. Entonces, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Que a lo que yo creo es que tenemos que hacer un ejercicio de verdad de coherencia, porque lo que no puede ser es que hoy digas hospital pequeño y me voy a hacer medicina interna a Cruces. Porque es que el hospital de Cruces tiene 1000 camas. Es el hospital más grande que hay en todo el País Vasco. Y es un hospital que tiene todo. No puedes decir hospital pequeño y luego te vas al Hospital Central de Asturias, que tiene 1200 camas. No te puedes ir al de Coruña, no te puedes ir al de Valladolid, no te puedes ir al de Salamanca, no te puedes ir a los de Sevilla, ni a los de Málaga, ni a los de Valencia, ni al Miguel Servet de Zaragoza, ni por supuesto a los grandes de Barcelona. Entonces, a donde yo voy es... Que no puedes hacerlo en ningún lado. No, es que la mayoría... No, te puedes ir donde quieras, pero tienes que ser coherente. Es decir, la mayoría de los hospitales que se van a elegir preferentemente por encima de los pequeños van a ser hospitales grandes, porque aunque no seamos conscientes, ¿cuántas camas tiene el Hospital de Burgos? 850 camas. Es un hospital que no es pequeño. El concepto que tenemos, o al menos tal y como yo lo entiendo, hospital pequeño es el hospital, vamos a decir como el tuyo, Luis, que es el hospital de Coslada. Entonces, eso hace referencia a hospitales más comarcales, que no son o son los importantes de provincias pequeñas o son hospitales accesorios dentro de una provincia un poco más grande. Entonces, aquí es a donde yo voy. Seamos conscientes de lo que es un hospital grande. Esto no es un debate Gregorio Marañón versus el resto, porque lo fácil es estereotipar el Virgen del Rocío versus el resto de hospitales de Andalucía. No, esto es un debate de si cuando yo voy a elegir en igualdad de condiciones voy a coger Salamanca o Soria. Eso es un hospital grande versus un hospital mediano. Bueno, basándonos en no estereotipar las cosas, ¿verdad? Que acabas de estigmatizar a casi todos los hospitales de provincia, medianos, pequeños, y haciendo a la gente sentirse mal porque si elige Salamanca no puede votar hospital pequeño, aunque probablemente, como tú dices, no hablemos del Marañón, pero probablemente si tú vas al 12 de octubre consideran el hospital de Salamanca un hospital pequeño, al hospital de Burgos lo consideran un hospital pequeño, al hospital de Toledo lo consideran así. O sea, ese es el problema, que si tú dices, yo voto no al hospital 12 de octubre porque me voy al hospital de Toledo. Chicos, si es que el hospital de Toledo es el grande de La Mancha, es que es un hospital grande. Entonces, esto no es un tema de qué es mejor ni peor, solo es grande, insisto, versus pequeño. El hospital de Toledo es un hospital grande. Lo siento, es grande. Bueno, yo creo que esto ya creo que... Bueno, Luis, perdón. No, que bajo tu prisma, Felipe, todos los hospitales entonces son grandes, ¿no? Prácticamente, ¿no? No. ¿Has dejado fuera cuáles? Mira, en Murcia hay un hospital grande que es la Risaca. Hay dos grandes en Murcia, ¿no? Según tu criterio. No, hay uno grande que es la Risaca. Y luego tienes una serie de hospitales medianos o pequeños, ¿no? Tienes el Hospital de la Vega, tienes el Hospital de Cartagena, tienes el Hospital de Lorca, tienes el Hospital de la Reina Sofía de Murcia. ¿Y qué se coge siempre más? La Risaca. Ese es el hospital grande. Bueno.
creo... Bueno, chicos, seguimos si queréis, que si no, Dale, no dale. hacemos preguntas. Perdón. Entonces, vamos a ver, tú lo has comentado, ¿verdad? En general, en hospitales pequeños va a haber menos residentes, perdón. Y entonces tienes más opciones de hacer más técnicas, más por lo tanto, ¿qué pensáis? A ver, esto es, cuando tú te formas como residente, lo importante es el número de gente que ves, el número de pacientes que vas a ver, el número de técnicas que vas a hacer. Y esto siempre tienes que hacerlo ponderado. Y evidentemente, según en qué hospital estés, harás más o menos cosas. Tú puedes tener un hospital muy grande, en el cual hay un servicio muy grande, en el que hay mucha gente que está trabajando en servicio muy grande, y tú como residente haces pocas cosas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que va a hacer esas cosas y no las vas a hacer tú. A lo mejor las ves de lejos, como otros las hacen, y las hacen espectacularmente bien, y las ejecutan muy bien. Pero, por ejemplo, si tú eres traumatólogo, pues a lo mejor lo que te interesa es operar muchas cosas. Si tú eres cirujano general, a lo mejor lo que te interesa es operar a muchos pacientes y meter mucha mano en muchos pacientes. Si tú eres internista como yo, a lo mejor lo que te interesa es ver muchísimos pacientes en lugar de ver muy poquitos, porque si distribuyes el número de pacientes que tienes, pues es que al final lo divides en el número de residentes y no hay muchos más. Entonces, volviendo a lo que decíamos antes, hospital grande, hospital derecho, hospital ponderado. O sea, ¿un hospital grande implica mejoría? Pues no, no tiene por qué. Si hay 40 residentes en una especialidad y en otro hospital que es más pequeño en tamaño hay solamente 5, pues o ese hospital te ofrece 8 veces más pacientes, 8 veces más ciencia, 8 veces más de todo, o proporcionalmente es más pequeño, porque acabas viendo menos cosas. Y esto no va de, es que cuántas camas tiene mi hospital, es cuántos pacientes voy a ver yo, cuántos pacientes voy a poder historiar, en cuántos estudios voy a poder estar implicado porque soy el residente que está aquí, cuántas técnicas, como decía Cristina, voy a hacer. Pues evidentemente en un hospital grande, si tú quieres hacer una toracocentesis, pues probablemente, o tienes que hacer una prueba, pues probablemente haya muchísimos residentes antes de un internista como yo que vaya a poder hacer esa prueba. Sin embargo, en un hospital más pequeño, mediano, vas a ser el eje sobre el que va a poder hacer todo. Vas a tener más acceso a ser el único residente o de los pocos residentes de otras especialidades, vas a tener una cercanía mucho mayor con los adjuntos, vas a tener una serie de cosas que te van a favorecer respecto a otros sitios más grandes en los que es una situación bastante más impersonal en ese sentido, vas a pasar a rotar a un lado y puedes pasar, no pasar, van a saber que estás o no van a saber que estás, van a ser cosas, pues eres una persona más dentro de un engranaje mucho más grande y que tu formación, aunque importante, como hemos dicho antes, te vas a formar bien, no va a ser tan detallada y tan especializada en ese sentido. O sea, sí y no, ¿no? Sí y no. Tienes razón en algunas cosas. Al final sí que eras político, sí y no, ¿eh? O sea, yo creo que no tengo claro, porque sí que es un mantra. Antes estaba hablando con algunas compañeras ahí fuera que me decían si era verdad eso que decían, que en un hospital grande como que no te dejan hacer mano, como que no te dejan ver pacientes. Entonces, yo creo que tenemos que, o sea, como dicen, o a setas o a roles. Lo que no podemos es quejarnos de que los residentes están abandonados en las guardias, que no paran de trabajar y que no paran de ver pacientes, y luego a la vez defender los hospitales grandes. Entonces lo están, Felipe, ¿están abandonados y solos o no? No, escúchame. Ah, vale. Uf, Dios mío. Oh, madre mía. Es decir, o nos podemos quejar de una cosa y entonces los residentes están muy explotados y trabajan mucho, o entonces los residentes no ven actividad y entonces están, digamos, demandando hacer cosas. Yo creo que no tengo muy claro si en los hospitales grandes o en los hospitales pequeños se ven más o menos pacientes. No tengo muy claro eso que dices de la toracocentesis. Si Juanjo Ríos en Las Paz no le deja hacer a sus residentes toracocentesis, es que es lo que estás diciendo. No lo tengo para nada claro, pero sí tengo claro una cosa, y esto es lo que quiero que me digas. ¿Por qué? Sí, porque el año pasado en cada uno de los argumentos el pequeño era mejor. Y bueno, me parece bien porque vienes a defenderlo. Pero, ¿por qué si el pequeño es mejor, se coge el grande antes? Esa es mi duda. Porque yo este año ya, esta mañana, para que lleve más justillo de tiempo, le pedí a Pilli, ¿dónde está Pilli? No sé dónde está. Le dije, Pilli, pásame los resultados del MIR del año pasado. Los que levantaron la mano todos a coger el pequeño, ¿no? Entonces dije, voy a ver, fijaos lo friki que soy, voy a ver qué han cogido los 100 primeros, si hospital grande o hospital pequeño. Entonces, fijaos, es sorprendente. Entre los 100 primeros, el 90% cogieron un hospital grande. Pero escuchadme, son los 100 primeros, ¿no? O sea,
No nos representan, ¿no? No nos representan, no les creemos, vale. Entonces me fui a los 500 primeros, ¿vale? De los 500, Hospital Grande, 80%. Y dije, bueno, a ver, 500, hostia, son números muy altos. Entonces seguí, porque tenía mucho tiempo, ¿vale? En el Excel, 1010, ¿vale? Los 1000 primeros, ¿sabéis cuántos de los 1000 primeros cogí en Hospital Grande? El 80%. Y dije, hostia, los 1000 primeros ya sí son representativos. Pero es que todavía tenía más tiempo, 1500. ¿Sabéis cuántos de los 1500? El 76% siguieron cogiendo un Hospital Grande. Entonces yo creo que aquí, todos, generación en generación, desde hace 40 años, nos estamos equivocando en masa. Y vosotros vais a coger un Hospital Grande cuando llegue en contra de toda la evidencia que dice que os formáis peor, o aquí hay gato encerrado, no lo sé. Entonces, aquí es lo que yo no llego a entender, cómo cuando te llega el momento dices, yo me voy a La Paz. Dos detalles, Felipe. Supongo que Antonio ahora cuando suba su debate te corregirá y te dirá que eso está muy bien, pero tienes que saber, antes de decir esto, qué porcentaje de plazas hay en Hospital Grande y qué porcentaje hay en pequeño. Porque si solo dices 80-20 y no cuántas hay, pues no me vale estadísticamente, ¿no? Y segunda idea, si Hospital Grande es mejor que Hospital Pequeño, ¿es porque se coge antes? ¿Eso quiere decir que las especialidades que se cogen antes son mejores que las que se cogen después? ¿O son todas iguales o cómo va eso? Yo creo que hay más de 100 plazas de Hospital Pequeño, así en general. Es decir, que si fueran claramente mejores, pues yo digo que entre los 100 primeros hubiesen acabado mucho antes, ¿no? Y entre los 500 primeros hubiesen acabado mucho antes. Pero yo voy a más que decirlo de dato, me he buscado tu especialidad. Venga. Medicina interna. Donde, teóricamente, el Hospital Pequeño es el que te garantiza claramente una formación mejor. Entonces me he ido a ver qué iban cogiendo los residentes de medicina interna que iban cogiendo en el MIR. El primero se ha ido a Valdebrón. Pequeñito, ¿no? El segundo a Basurto. Pequeño también, ¿no? No era Cruces el Grande. ¿Basurto es pequeño? No, pregunto, que has dicho que era Cruces el... Es que Cruces y Basurto son dos hospitales Vale. enormes. Bueno, salvo que ya tú digamos que tú que vas a Basurto y dices, joder, ¿qué hospital más pequeño es este? Que es los dos grandes de Vizcaya, que tiene 1,5 millones de habitantes. El tercero, Donostia, que tiene 1.300 camas. El cuarto, Valdebrón. El quinto sí que se va al Peset, que sí que me parece un hospital mediano. Perfecto, el quinto se fue al Peset. El sexto al 12 de octubre. El séptimo se fue al Reina Sofía. El octavo a La Paz. El noveno al Clinic de Barcelona. El décimo a Santiago, que es el hospital más grande de España. Tiene 1.500 camas, no tenía ni idea, lo tenía que buscar, ¿vale? Y así va siguiendo. Entre los 1000 primeros se cogieron 42 plazas de medicina interna. ¿Sabéis cuántos cogieron de medicina interna Hospital Grande? 38. 38 de 42 plazas. Entonces, a mí me parece muy bien que romanticemos lo que es un hospital pequeño y de formas que te cagas, porque esto no, o sea, volvamos un poco a los grises. Cuando yo digo que me gusta más Bellingham que Griezmann, no estoy diciendo que Griezmann es malo, solo estoy diciendo que me gusta más Bellingham. Entonces, Hospital Grande, Hospital Pequeño, ¿te vas a formar bien en el pequeño? Por supuesto. ¿Vas a poder rotar en las cosas que no? Por supuesto. En España la mayoría de hospitales, como ha dicho Luis al principio, son cojonudos. Te vas a formar estupendamente bien. Ahora bien, no nos mintamos, no nos hagamos trampas al solitario. La mayoría de veces, cuando podamos elegir, vamos a coger el hospital más completo y más grande, entendiendo grande como el hospital de Basurto. No siempre tiene que ser el más grande. Solo digo que la mayoría de las veces, vosotros, cuando os den a elegir, cuando llegue el día del MIR, vais a coger el grande. Grande como hospital grande. Insisto, Salamanca, Burgos son hospitales grandes. No estoy hablando del Gregorio Marañón o del Valdebrón. 38 de 42 en medicina interna, Luis, macho, o sea... Que sí, Felipe, si yo te lo compro, si te estoy diciendo que no. Si lo que te estoy diciendo es, sigue sin decirme qué porcentaje de medicina interna hay plazas en hospitales grandes y en hospitales pequeños. Es decir, en Madrid hay 77 plazas. Pero que se cogen en igualdad de condiciones, que estamos hablando por orden de elección. Que sí, pero que... Evidentemente, cuando se acaben se cogerán con su mismo porcentaje, pero... Claro, eso te lo compro, pero que lo que te quiero decir es que esos 4, esos 10 primeros, o los que sean, van a suponer un porcentaje X. Y luego hay determinadas especialidades en las que yo te compro, y eso es verdad, que no puedes hacer en un hospital pequeño porque no existe en un hospital pequeño. Y neurocirugía, por ejemplo, que estábamos aquí, yo no te defenderé que haya que irse a un hospital pequeño. Pues claro que no, porque no te vas a formar bien, porque necesitas un volumen concreto, una patología muy centrada. Pero hay hospitales de tamaño pequeño, de tamaño mediano. Lo que pasa es que tú estás haciendo la falacia de que hoy todo es hospital grande. Hoy todo es hospital grande. Todos los hospitales que me has contado son grandes, absolutamente. Sí. O sea, ¿te has enterado tú hoy que el Hospital de Santiago tenía 1.500 camas? Sí. Hasta hoy pensabas que era mediano o pequeño, Coño, muy probablemente. Pero no era mentira que ayer seguía teniendo 1.500, aunque yo no lo supiese. Sí, pero que probablemente
para ti y para mucha gente, cuando piensa en hospital grande y en hospital pequeño, no está pensando en el hospital de Salamanca, no está pensando en el hospital de Toledo, no está pensando en el hospital de Basurto. Un segundo. Por eso he querido centrar el debate. Lo que te quiero decir es que cuando hablamos de hospital grande y hospital pequeño, claro, si tú me dices hospital de menos de 100 camas o de menos de 300, claro, es que en Madrid probablemente haya 3 hospitales de menos de 300 camas o 4 de menos de 300 camas. Cuando en Madrid se habla de los hospitales grandes, se habla de los 5 hospitales grandes. Y tú lo sabes, que son los 5 hospitales grandes. En Madrid tú hablas del Hospital Severo Ochoa y se considera un hospital pequeño. Y tú lo sabes. Y el Príncipe de Asturias, con 600 camas, se considera pequeño. Y la Princesa se considera mediano pequeño en Madrid. Los números que yo te acabo de dar del MIR, sí, he considerado hospital pequeño o mediano por debajo de 800 camas. Eso es lo que yo he considerado. Yo he metido la Princesa como pequeño o mediano. He metido la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona como pequeño o mediano. He metido... Bueno, os voy a parar. ¿Os puedo Sí. parar? Es que nos está acordando Fernando. Perdón, No. pero es que esto está muy... No es porque estés ganando el debate, está muy Felipe, acalorado. es porque Fernando ha mandado parar esto. Vale, tema de tesis y de investigación. Grande, pequeño, ¿qué opináis? Joder, ya si me dice Luis que se investiga más en los hospitales pequeños que en los grandes, o sea, los hospitales grandes tienen cosas malas, pero los proyectos de investigación, los FISES, que la mitad se piden por currículum del equipo, si ya me dices que en un hospital pequeño se llevan los FISES y los proyectos de investigación... No, yo no te voy a defender eso. Para nada, no te lo voy a defender en ningún momento. Evidentemente, los mejores equipos de investigación están en hospitales grandes. Evidentemente, de residente no vas a pisar eso ni de coña. ¿Vale? Entonces, quiero decir, aquí estamos hablando para formarte de residente, no estamos hablando para trabajar de adjunto. Si estuviéramos hablando de, oye, ¿dónde crees que es mejor sitio para trabajar como subespecialista en algo? Pues a lo mejor podemos debatir de otra manera. Estamos hablando de para formarte en la residencia. Las líneas de investigación que tiene que hacer un residente de R1, R2, es saber presentar bien un caso, hacer un estudio descriptivo chiquitín. Eso es lo que tiene que hacer un R1, R2. De R3, R4, según la especialidad, tiene que empezar a plantearse otro tipo de cosas. Y cualquier hospital acreditado tiene un nivel para que un residente se forme científicamente bien. Si tú me dices, tengo que ir... Si tú me dices dónde están las mejores líneas y las más grandes están en los hospitales grandes, sin lugar a dudas. Ahora, ¿el residente va a participar en esas líneas? Lo dudo mucho, salvo que sea para meter datos y no aparecer en el artículo. ¿Va a participar de forma activa en ese tipo de cosas? No. La semana pasada tuvimos una reunión de casos clínicos de residentes en medicina interna y ni un hospital grande fue sus residentes. ¿Por qué? Porque no les dejaron ir, porque tenían que sacar el trabajo de por las mañanas. Entonces, no pudieron ir a presentar casos. Eso es una realidad. Entonces, decir que tienen mejores estudios, sí, pero ¿participan activamente en esos estudios? Tengo más dudas. Si participan haciendo algo más que metiendo datos en un Excel, ya me surgen muchísimas más dudas. ¿Que van a salir en alguna publicación gorda de ese proyecto de investigación? No tengo ninguna duda, no van a salir. Bueno, chicos, ya se acabó, así que un fuerte aplauso. Muchas gracias.